Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de combinatoria con matemáticas con Lola. Si recordáis, tenemos un primer vídeo de combinatoria en el que estuvimos viendo cómo se organizaban o elegían elementos cuando no existía repetición. A modo de recordatorio, vamos a repasar lo que vimos. A recordar que vimos las combinaciones de n elementos tomados de m en m, que tenía esta expresión, y en este tipo de agrupamiento no importaba el orden en que estaban distribuidos los m elementos dentro del total. Luego vimos las permutaciones sin repetición, en el que sí importaba el orden y lo que se trataba es de ver las posibilidades de agrupar n elementos de una manera determinada. Y por último vimos las variaciones sin repetición, que sí importaba el orden y se trataba de elegir, importando dicho orden, m elementos de un conjunto de n elementos. Y teníamos esta expresión. Vimos un conjunto de ejemplos aclaratorios y hoy vamos a centrarnos en lo que ocurriría con estas tres posibilidades, pero en el caso de que los elementos se repitieran. Vamos a comenzar con las combinaciones con repetición. A ver, las combinaciones con repetición de n elementos tomados de m en m van a tener ahora esta forma de resolverlos. Aplicando la definición de número combinatorio sería el de arriba factorial partido del de abajo factorial y este menos este, que me daría n-1 factorial. ¿Por qué se caracterizan este tipo de problemas en los que puede aplicar esta fórmula? Pues se caracterizan porque en el conjunto total hay elementos que se repiten y de esos elementos vamos a elegir m sin importarnos el orden. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos y lo veremos un poco más claro. Por ejemplo, en una clase hay alumnos de 3 nacionalidades diferentes. No nos dicen el número de alumnos, solo nos dicen que hay 3 nacionalidades diferentes, con lo cual pues se van a repetir los alumnos, obviamente. ¿Cuántos grupos de 4 alumnos vamos a poder formar? Pues como decía, hay alumnos que repiten nacionalidad, luego hay repetición. No nos va a importar el orden en que elijamos a los alumnos, porque me da igual elegir Juan Alberto, Luisa Paula, que Paula Alberto, Juan Luisa, ¿de acuerdo? O sea que la manera de elegirnos no nos va a importar, no importa el orden. Con lo cual vamos a poder aplicar esta fórmula que teníamos aquí, donde n va a ser igual a 3 y m va a ser igual a 4. Aplicamos combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 4 en 4. Aplicamos la fórmula, nos queda este número combinatorio, aplicamos la fórmula del número combinatorio y calculamos, y en total nos da 15 grupos diferentes. Veamos otro ejemplo. Una bodega. En una bodega hay 4 tipos de vino, de botellas de vino diferentes. ¿Cuántos lotes de 3 botellas podemos formar? Volvemos a tener la misma situación. Hay vinos que se repiten, hay repetición y queremos formar lotes de 3. Entonces en este caso también, como no importa el orden en que elijamos los vinos, porque los lotes nos da igual que nos salga vino 1, 2, 3 que vino 3, 2, 1, el lote va a ser igual, no importa el orden, aplicamos las combinaciones con repetición donde la n vale 4 y la m vale 3. Aplicamos la fórmula y nos queda este número combinatorio, resolvemos y en total nos da 20 lotes distintos de 3 botellas. ¿De acuerdo? Espero que lo veáis medianamente claro y que veáis la diferencia con los que habíamos visto en el vídeo anterior. Veamos ahora las permutaciones. A ver, las permutaciones con repetición tienen esta fórmula. N factorial partido de A factorial, B factorial, C factorial. Bueno, he puesto 3 donde A, B y C pues son los números de elementos que queremos que aparezcan de cada uno de los tipos que se repiten. Vemos que aquí sí que importa el orden, ¿vale? Y se van a distribuir todos los elementos, ¿de acuerdo? Los n elementos. Veamos un ejemplo. Mirad, en una caja de libros tenemos 3 que son novela, 7 que son cuento y 2 que son diccionarios.
de cuántas maneras los podemos distribuir en una estantería. Fijaros que distribuimos todos los libros, ¿vale? O sea, n total va a ser 7 más 2 más, ¿dónde están? Más 3, que son 12 elementos, ¿vale? Y tiene que haber 3 de estos, 3 de estos y 3 de estos. Estos se repiten porque son iguales y estos se repiten. Es decir, estamos en una distribución de elementos que se repiten. Es decir, es una permutación con repetición. Y en la permutación con repetición aplicamos la fórmula y sería n factorial, 12 factorial, partido de 3 factorial, 7 factorial y 2 factorial. Bueno, como hacíamos en la review anterior, el 12 factorial lo podemos descomponer 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial para que este 7 factorial con este de abajo se me simplifique y me quede algo más sencillo de calcular y me da todas estas formas posibles de distribuir esos libros en las estanterías. En la estantería. Otro ejemplo. A ver, con las letras de la palabra agarrar, ¿cuántas palabras diferentes podríamos obtener? Fijaros que aquí vamos a utilizar todos los elementos también. Cuando se utilizan todos los elementos es muy fácil de ver que es una permutación. ¿Y se van a repetir los elementos? Pues sí, porque la A se repite 3 veces, la R se repite 3 veces y la G solamente se repite una vez. Entonces estamos ante una permutación con repetición, donde la n vale 7 y me importa el orden, porque no es lo mismo que aparezca la palabra agarrar que aparezca la palabra garrar, no tiene por qué tener sentido, ni siquiera la palabra. Entonces aplicamos la fórmula y me quedaría 7 factorial partido de 3 factorial, 3 factorial y 1 factorial, ¿vale? Calculamos descomponiendo el 7 factorial en 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial para que este 3 con este 3 se me va y bueno, aplicamos calculamos con la calculadora y me da 140 palabras distintas que podríamos formar con o sin sentido, ¿de acuerdo? Ahí no nos dicen que la palabra tenga que tener algún sentido. Bueno, por último vamos a ver las variaciones con repetición. Bueno, en las variaciones con repetición, el total, los elementos se repiten dentro del total no elegimos todo, sino que elegimos m y sí importa el orden. Bueno, un ejemplo típico es, por ejemplo, cuántos códigos de 3 cifras, por ejemplo, para una alarma, se pueden formar con dígitos si cada dígito va del 0 al 9. Es decir, tengo el primer dígito se repite, que va del 0 al 9, el segundo dígito se repite, va del 0 al 9, el tercer dígito se repite, va del 0 al 9. Y aquí no elijo todos los elementos, sino que voy a elegir uno de la primera clase, otro de la primera clase, otro de la primera clase. Y sí que me importa el orden, porque no me da igual que aparezca el dígito 1, 2, 3, por ejemplo, el código 1, 2, 3, que el 3, 2, 1. ¿Vale? Entonces estamos ante una variación con repetición de 10 elementos tomados de 3 en 3 y aplicando esta fórmula sería 10 elevado a 3. Un ejemplo muy parecido a este sería el de los números de la lotería. Si por ejemplo a mí me preguntaran que cuántos números o cuántos boletos de 5 cifras podré obtener con los números de 0 a 9, ahí fijaros que también es repetición, porque podemos encontrarnos con el número 00000 o con el 11111, es decir, existe repetición y en ese caso sería una variación con repetición de 10 elementos, pero en ese caso tomados de 5 en 5 y sería 10 elevado a 5, que si lo calculáis efectivamente son los 10.000 billetes de lotería que se reparten en un sorteo normal de Lotería Nacional. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado de repasar todas las posibilidades que hay de combinaciones, variaciones, permutaciones con y sin repetición. Posiblemente, si os parece, grabe solo un vídeo con problemas de combinatoria, en el cual ya no diga de qué tipo son, sino que lo tengamos que deducir. ¿De acuerdo? Y así pues ya terminamos de repasar y de afianzar un poco los conocimientos que hemos adquirido estos días.
Un saludo y cualquier duda, por favor, hacérmela llegar. Un saludo, chao, chao.